y vamos a la palabra que la semana pasada iniciamos. Amados, vamos por favor a recordar 1 Corintios capítulo 9, la ley de Cristo, la ley de Cristo. 1 Corintios capítulo 9, versos 19 en adelante. Está por demás también, hermanos, recordarles, estar orando, ¿verdad?, por la situación que está viviendo ahorita el mundo, sobre todo el mundo, ¿verdad?, donde está involucrado ahorita Israel, Palestina y todos los demás. El Señor ama a Israel, el Señor ama a los palestinos, el Señor ama a todo el mundo, quiere que todo el mundo se arrepienta. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo: Timoteo, ora por todos los hombres en todo lugar. Entonces, siempre vemos que la escritura se va cumpliendo, la escritura va teniendo, ¿verdad?, cumplimiento conforme el tiempo va pasando, y vemos que nuestro Dios es real y que su palabra y sus profecías son reales. Entonces tengamos en mente, ¿verdad?, estar orando, amados, por aquellos que aman a Dios, que el Señor les dé fuerza, les dé fe, les dé esperanza, ¿verdad? Y aquellos que aún no son de Él, que el Señor traiga salvación. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 23, recordando lo que la semana pasada iniciamos. Dice el apóstol Pablo: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, esto quiere decir en tiempo pasado, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía, otra vez en pasado, bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esta ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy, verso 22, con los que son débiles, me hago débil en ellos o con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Empezamos la semana pasada, hermanos, a hablar lo que el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, al pueblo de Israel: y conocerán mi palabra, ¿verdad?, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Y los judíos, ¿verdad?, argumentaron con el Señor Jesús: nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y el Señor, ¿verdad?, les dice: esclavos del pecado son, como lo son también los gentiles. Y aquí empezamos a ver cómo el apóstol Pablo, hermanos, con esta nueva era en la fe. ¿Por qué era? Porque acuérdense que bajo el antiguo pacto, en la ley, y ya hablamos acerca de esto la semana pasada, el hombre solamente pudo pretender seguir la ley, mas no la siguió en su esencia, no la siguió en su naturaleza, la siguió nada más, ¿verdad?, físicamente. Y la ley, ¿verdad?, era una tutora, y ahorita lo vamos a ver. Era quien quería cuidarnos de hacer lo malo en contra de Dios. Pero ahora el cumplimiento de la ley en Cristo vino, y ahora el nuevo pacto trae la ley de Cristo. Y Pablo quiere poner bien en claro en la mente de todos, ¿verdad?, judíos y gentiles, de qué se trata ahora el seguir a Cristo. Y la semana pasada, ¿verdad?, yo le hice una pregunta y le dije: si alguien que conoce que usted es seguidor de Cristo le pregunta: oye, ¿y qué es lo que Dios te pide que hagas para ser su hijo y para agradarle a Él? No estamos hablando aquí de la salvación, ¿verdad?, de arrepentirte, y estamos hablando de lo que Dios te pide que hagas continuamente para que seas agradable delante de sus ojos. ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir que son las reglas, las normas, las leyes o los mandamientos que Dios te pide?
que Cristo te pide hacer. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza a aclarar, hermanos, la ley de Moisés y la ley de Cristo, y empieza a hacer, ¿verdad?, algunas diferencias. No se contradicen, ya hablamos de esto, no va una en contra de la otra, sino que más bien, en realidad, amados, la ley de Cristo cumple la ley de Dios. Y la semana pasada nos quedamos, ¿verdad?, en esto. La ley de Moisés fue dada unos 1500 años, ¿verdad?, atrás, o sea, 1500 años antes que viniera el Señor Jesús. El Señor se desplegó con gran poder sobre el monte Sinaí. Esto usted lo puede ver en Éxodo, ¿verdad?, capítulo 19 y 20. Las nubes se convirtieron en fuego, la voz de Dios salía, el pueblo de Israel estaba frente al monte para escuchar el pacto que Dios iba a hacer con su pueblo Israel. Y después de 900 años, 1500 años antes de Cristo, está Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. 900 años después, el profeta, ¿verdad?, Jeremías, prácticamente, ¿verdad?, empieza a decir lo que el Señor dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel. Esto es Jeremías capítulo 31. Haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. El Señor está declarando que va a ser otro pacto, Él, que no va a ser igual al pacto que hizo cuando estaba Israel frente al monte Sinaí. Dice: un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es el pacto que haré este día. ¿Cuál pacto? No escribiré mi ley en piedras. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿En qué le dio Dios la ley a Israel? En piedras, en tablas de piedra. Dice: no escribiré mi ley en piedras, sino que escribiré mi ley dentro de ellos en su corazón, y no le enseñará un hombre a su vecino diciendo: conoce al Señor. Esto es Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Amados, si notamos nosotros, según el testimonio que vemos a través de la historia del pueblo de Israel, eran pocos los que realmente conocían al Señor y tuvieron una relación personal con Él, como hoy en día lo es con los gentiles. Son pocos los que realmente conocen a quién, a Dios, y tienen un pacto, ¿verdad?, o tienen una relación personal con Él. El mayor ejemplo, hermanos, que podemos ver en este tiempo de Moisés, de 600,000 hombres que iban a ir a la guerra para entrar y conquistar la tierra prometida, solo 2 de 600,000 entraron. ¿Qué nos habla esto? Que en realidad, amados, la mayoría de los hombres de Israel no conocían personalmente a quién, al Señor. Solo Caleb y Josué conocían, ¿verdad?, al Señor. La nación entera de Israel una y otra vez se volteaba y abandonaba a Dios con toda clase de pecado, aunque siempre existió realmente un remanente fiel. ¿Qué es un remanente, hermanos? Una porción, ¿verdad?, un porcentaje de algo más grande, ¿verdad? Siempre existió un remanente fiel que conocía verdaderamente a Dios. Es por ello que si tú eras uno de este remanente que sí conocías a Dios, volteabas y le decías a tu vecino que no conocía a Dios: hey, ¿qué haces? Conoce a Dios. O sea, es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Que no conoces la ley de Dios? ¿Que no conoces lo que Dios quiere para ti? Pero eran muy pocos, hermanos, los que realmente conocían, ¿verdad?, a Dios. Por eso hace aquí la referencia en Jeremías. Dice el Señor: en ese nuevo pacto ya un hombre no le dirá al otro: conoce a quién, a Dios, porque yo escribiré mi ley, ¿en dónde? En su corazón. Amados, ¿por qué ya no tenemos que, ¿verdad?, ser los únicos que dan testimonio del Señor? Porque todos los que llevan su nombre conocerán a Dios, porque Él nos
ha llamado ahora y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios conocen a su Padre, conocen su corazón, no nada más conocen su ley, la letra, lo que Él quiere, sino conocen su voluntad, conocen sus pensamientos, conocen sus sentimientos, conocen sus emociones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, porque el Espíritu nos revela todo acerca de quién, del Señor. Ese es el nuevo pacto. Un verdadero hijo de Dios conoce a Dios y tiene la ley escrita en su corazón. A eso se le llama la regeneración. Les quitaré un corazón duro, terco, y les pondré un ¿qué? Un nuevo corazón, un corazón blando que puede recibir y que puede aceptar, amados, quién es el Señor. ¿Cuál es la promesa de ese nuevo pacto? Pues, amados, que el pecado y la transgresión del pecado nunca más será recordada, sino será perdonada. Ese es el pacto. El que viene a mí, no le rechazo. El que cree en mí, no será condenado. El que busca de mí, yo le salvaré. Yo le haré mi hijo. Ese es el pacto ahora. Ese es el nuevo pacto que el Señor hace con todo aquel, ¿verdad?, que desea realmente conocerle. Y esto fue lo que escribió, ¿verdad?, Jeremías 700 años antes, que en una casa en Jerusalén, hermanos, en un segundo piso, conocido, ¿verdad?, en aquel tiempo como nosotros lo llamamos la última cena, ¿verdad?, del Señor. El Señor Jesús tomara la copa, la levantara y declarara, ¿verdad?, que esta copa representa el nuevo ¿qué? Pacto en mi nombre. Aquí es donde tenemos los elementos. Y yo siempre les he dicho esto: los hombres no hacen pacto con Dios. Dios hace pacto con los hombres. No se inicia un pacto de aquí de los hombres hacia Dios. Siempre los pactos inician de Dios, de arriba, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y aquí es donde en realidad, hermanos, el Señor Jesús, al estar esa noche con sus discípulos, tomando los elementos que había en cualquier cena, ¿verdad?, de la Pascua, que era el pan y el jugo, el Señor les empezó a profetizar y a cumplir la profecía acerca de Jeremías. Con esto se sella, ¿verdad?, el pan, y con el jugo, el nuevo pacto en mi nombre. Y aquí es donde empezamos a ver la ley de Cristo, que Él empieza a enseñar, hermanos, durante su vida en la tierra. Y el Señor estaba haciendo realidad la profecía de Jeremías, amados. Y aquí es donde podemos ver en Hebreos capítulo 8, verso 13. Primero, el escritor de Hebreos hace una referencia a Jeremías. Vamos al capítulo 8, verso 7. Dice: si el pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, note, el defecto no se encuentra en el pacto, porque Dios es perfecto. El defecto se encuentra que el pueblo no puede cumplir el ¿qué? El pacto. Quedó muy alta la ¿qué? Las trancas. Dice verso 7, Hebreos 8:7: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: llegará el día, dice el Señor. Esto es con referencia, ¿verdad?, al profeta Jeremías, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y luego aquí viene, ¿verdad?, el pacto: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados. Y viene el verso 13, importante. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá.
Estamos hablando del pacto, hermanos, no de la ley. Diferencie, ¿ok? Ningún cristiano está bajo la ley de Moisés. Ninguno. Ningún cristiano está bajo el pacto de la ley de Moisés. Ahora estamos bajo el nuevo pacto que Dios hizo por medio del Hijo, de aquel que fue profetizado, ¿verdad? Que vendría y haría y cumpliría el pacto de Moisés, y entonces establecería, hermanos, el nuevo pacto. No cambiar la ley, sino el pacto. Y ahora Dios ha escrito su ley no en tablas, sino realmente en las personas, en la mente, en el corazón, en las emociones, ¿verdad? Dentro de nosotros. Esto quiere decir que el viejo pacto ha desaparecido y el nuevo está vigente. Ahora, para los judíos, hermanos, había mucha dificultad. Ya hablamos de esto. Imagínense, ellos tenían la ley de Moisés. Estamos hablando que entre el Señor Jesucristo y Moisés son 1500 años, Rubén, 1400. Ok. Por 1500 años el pueblo de Israel tiene la ley, y se les indica que hay que seguir esa ley tal como Dios quiere. Ustedes saben que mientras los humanos estemos metidos en la fe, siempre vamos a meter, ¿verdad? Vamos a decirlo así, nuestra cuchara, hermanos, en el plato, y vamos a adornar, vamos a quitar, vamos a modificar, vamos a poner un poco más, un poco menos. Por 1500 años al pueblo judío se le dijo: tú eres el pueblo de Dios, tú eres el único que Dios escogió, tú eres, Israel, lo más preciado, y la ley confirma ese pacto que Dios te dio al escogerte. De repente viene el Señor Jesucristo, cumple perfectamente toda la ley de Moisés, pero ahora el Señor le enseña a sus discípulos que también los gentiles, o sea, los que no eran judíos, los que no tenían ley, los que eran unos pecadores sin Dios, ahora también van a ser aceptados en el nuevo ¿qué? El nuevo pacto. Imagínate el impacto para el pueblo de Israel. 1500 años nosotros hemos sido enseñados que nosotros somos los ¿qué? Los exclusivos de Dios, porque tenemos su ley y porque la seguimos, porque no tenemos ídolos. Bueno, eso era lo que ellos arguían. El remanente sí, hermanos, el remanente fiel, pero la mayoría de Israel no. Pero entonces tenemos que meternos en la mente, ¿verdad?, de este pueblo, donde había un celo muy grande, porque ellos habían sido exclusivamente el pueblo de Dios. Y ahora los gentiles, idólatras, pecadores, que eran vistos, hermanos, como, ¿verdad?, como lo peor, ahora Dios también les va a tener misericordia, les va a extender su amor y los va a traer hacia Él. Entonces tenían mucha dificultad los judíos en ese tiempo para aceptar las declaraciones del Señor Jesús. Y después que se va el Señor Jesús, ahora los discípulos están encargados de enseñarle al pueblo judío que ama a Cristo: tus hermanos también son los gentiles. Pero ¿por qué? Si ellos no están bajo la ley de Moisés. No, pero están bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Bien dice el escritor de Hebreos que Cristo es más que los ángeles, más que la ley, más que Moisés. Amén. Y aquí es donde está la dificultad, hermanos, para el pueblo, primeramente, ¿verdad?, el pueblo de Israel, aceptar esto. Pablo decía: tienes que creer en Cristo, ¿verdad? Y Cristo es suficiente, el Hijo, ya no se necesita el antiguo pacto. Pero otros, hermanos, que empezaron a creer en el Señor, pero no querían dejar la ley o el antiguo pacto, ¿verdad? Les decían: sí, mira, vas a aceptar a Cristo, pero también debes de guardar ¿qué? La ley y el pacto de Moisés. Pero aquí es donde Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9, que cualquier otro que enseña otro evangelio que no es el entregado por el Espíritu Santo sea anatema. Anatema, hermanos, quiere decir que sea desechado, que sea echado fuera de la presencia, que es algo no grato, que no, ¿verdad?, no puede ser aceptable. Y aquí es donde nosotros tenemos ahora el entendimiento por medio del Espíritu, y tenemos que pedir, hermanos, al Señor que sea Él quien nos enseñe su ley. Recuerda, la semana pasada le dije: ¿por qué Dios no escogió
6 discípulos gentiles y 6 discípulos judíos para empezar su iglesia? Y la respuesta es muy clara. Los judíos tenían 1500 años con la ley de Dios, conociendo a Dios, y Él les había encargado al pueblo de Israel que ellos fueran la luz a las naciones. Por eso el Señor escogió 12 apóstoles judíos, porque nos llevan mucha ventaja. Los judíos que sí conocían a Dios, porque también hay, ya hablamos, un remanente que siempre siguió, hermanos, realmente, ¿verdad? Al máximo poder seguir la ley de Dios y conocer a Dios. Ellos son los que nos han enseñado correctamente la palabra de Dios. Pon atención, ¿quién inició la iglesia en todo el mundo? 12 discípulos judíos. 12 discípulos judíos, los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué no 6 judíos y 6 gentiles? Porque a ellos les fue encargado, hermanos, a ellos les fue revelado los oráculos de Dios, a ellos les fue encargado esto. Ahora, ese remanente fiel, hermanos, que permaneció al Señor desde, ¿verdad?, desde la salida de Egipto, los 1500 años hasta llegar al Señor Jesucristo, ellos han enseñado correctamente, por medio de el conocer a Dios y ahora el Espíritu, lo que Cristo quiere de nosotros. Pero ellos, así como Pablo, hermanos, Pablo tuvo que romper, hermanos, con todo aquello que antes Pablo tomaba como piedra principal: la ley, los ritos, todas aquellas ¿cómo le llaman? Ceremonias que el pueblo judío tomaba, ¿verdad?, para cumplir la ley. Y Pablo tuvo que, ¿verdad?, romperlas. Y ya lo leímos ahorita en 1 Corintios. Cuando yo estaba con los judíos, cuando yo seguía la ley, ya Pablo no se encuentra entre los judíos, sino Pablo, aunque es judío de nacimiento, ahora se cuenta con los cristianos, no con los gentiles ni con los judíos, sino ahora ¿con quién? Con los seguidores de Cristo. ¿Cómo Pablo, hermanos, podía contestar a los judíos y enseñarles lo que realmente dice la Biblia? Si acuérdate que los judíos ya traían en su mente, hermanos, la ley de Moisés bien puesta. Ahora Pablo tiene que usar esa ley y enfocarla en Cristo. Tiene que, ¿verdad?, traerlos ahora y sentarlos sobre la piedra principal, que es Cristo. ¿Cómo podía Pablo decir, hay otros pactos en la Biblia entonces, Pablo? Y amados, sí hay varios pactos que el Señor hizo con varios hombres. El pacto que hizo con Noé. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Noé Dios? Que nunca más iba a destruir, ¿verdad?, la tierra con agua. Inclusive puso la firma: el arco iris no es del movimiento L. No tenga miedo de usar un arco iris. Sea sabio. Sea sabio. Ellos tomaron el arco iris. ¿Por qué crees? Satanás usurpa todo. Acuérdate cuál es la naturaleza de Satanás: robar, hurtar, destruir, matar. Siempre va a tomar lo que es de Dios y lo va a usar ¿para qué? Para el mal. No hay problema que su hijo o su niña ponga un arcoíris en su cuarto. Es el pacto de Dios con Noé, no es el de esos hombres y mujeres que proclaman, ¿verdad?, una diversidad. No es así, hermanos. Aquí es donde vemos que el Señor tiene pacto con Noé, hizo pacto con Abraham. El Señor ha hecho diferentes pactos, ¿verdad?, en la palabra. Y Pablo les muestra a los judíos que el pacto de Abraham, hermanos, es el verdadero propósito y cumple el propósito, la ley de Dios. ¿Qué fue primero, el pacto con Abraham o la ley de Moisés? El pacto con Abraham. Entonces vamos a ver aquí, muy interesante esto. Recuerden que dijimos que 1500 años antes de Cristo Dios le dio la ley al pueblo, ¿verdad?, por medio de Moisés. Pero Pablo dice que 400 años antes de esto, o sea, Abraham más o menos vivió, hermanos, 430 años antes que Moisés. ¿Sí? Vamos a decir rápidamente la historia. Abraham tuvo a Isaac. ¿Sí? Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que entraron a Egipto. ¿Se acuerdan con José? Ok. Y luego pasaron 430 años en Egipto y salen con Moisés. Muy bien, entonces estamos hablando 1500 años desde Jesucristo a Moisés.
Y de que cuando nació Moisés a que entró, ¿verdad?, Jacob y ellos, estamos hablando otros 450 años. Estamos hablando más o menos, amados, 1950 años, 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando, ¿verdad?, de Abraham. Amados, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero que entienda esto. Dios le prometió, ¿verdad?, a Abraham 400 años antes que a Moisés, hermanos. Dios pone la fundación de todo pacto. Los judíos pensaban que Moisés era el judío más grande que había existido, el profeta más grande. Pero Pablo dice que no. En realidad, hermanos, Pablo dice que aparte del Señor Jesucristo, Abraham fue el mayor judío que existió. Vamos a Gálatas capítulo 3, versos 15. Abraham fue el judío mayor que existió, él es el padre de todos los fieles. Dios le hizo promesas a Abraham 430 años antes que diera la ley. Gálatas capítulo 3. ¿Vamos bien? ¿Ya nos perdimos? ¿Nos regresamos? ¿Le seguimos? Gálatas 3, 15 en adelante. Está escribiendo Pablo a la iglesia en Gálatas. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Pablo está hablando, ¿verdad?, de la promesa de Dios hacia Abraham y de la ley. Noten que la escritura no dice a sus hijos. Aquí está hablando del pacto que Dios hace con Abraham. Dice: bendeciré a tu hijo, ¿verdad? No dice a sus hijos, sino a tu hijo. Perdón, dice, note que la escritura no dice a sus hijos como significaría muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse cuando 430 años más tarde Dios le diera la ley a Moisés. Fíjense quién está hablando aquí. Pablo está diciendo: antes que la ley de Moisés fue el pacto de Dios ¿con quién? Con Abraham. La ley no anula el pacto. La ley de Moisés no anula el pacto de Dios con Abraham, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque pudiéramos por mérito, si cumplíamos la ley, recibir la ¿qué? La promesa. Es como decir, si pudiéramos cumplir la ley y ser salvos, no necesitamos a Cristo. Amén. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué entregó la ley? Fue añadida la ley a la promesa, hermanos, para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del hijo prometido. Dios le promete un hijo a Abraham, ese hijo Isaac, ¿verdad? Pero le promete un hijo, hermanos, que su descendencia sería eterna. Ese hijo no es Isaac. Aquí lo vamos a ver. Repito, verso 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del hijo prometido. O sea, no Isaac, sino Cristo. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es una ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Dios y Abraham hicieron pacto, hermanos, directo. Con Israel sí usó Dios a un mediador. O sea, ¿a quién? A Moisés. Ok. Ahora, verso 21, pregunta: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pacto, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en
Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Aquí, amados, tenemos que entonces entender que todo lo que sucedía antes de la venida del Hijo eran sombras de lo que había de venir. ¿Qué quiere decir sombras? Eran parecidos, eran señales, eran probaditas, por decirlo así, de lo que iba a venir con el Hijo. Y aquí es donde la promesa, hermanos, es dada a Abraham, es cumplida en el Hijo, en Jesucristo. Y la ley es una tutora, es una nana, ¿verdad?, que nos iba a ayudar mientras Dios le prometió a Abraham 2000 años antes del Señor Jesucristo, hasta que Cristo viniera y cumpliera con toda la ley y la voluntad de Dios. La ley nos iba a ayudar a mantenernos lo más posible dentro de la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero cuando ya viene el Hijo y se cumple la promesa, entonces el Hijo, hermanos, es el cumplimiento y es la verdad y la realidad. Y entonces el Hijo realmente trae la salvación, la luz y la promesa que el Padre, ¿verdad?, había, vaya la redundancia, prometido, había dicho, ¿verdad?, desde miles de años antes. Ahora, amados, prácticamente este es lo que Pablo está tratando de enseñar, ¿verdad?, tanto a los judíos que conocen la ley y a los gentiles que no la conocen, ¿verdad? Y aquí está la ley de Moisés, pero el pacto con Abraham vino antes, 430 años antes. Entonces lo que Dios le prometió a Abraham 400 años antes, no lo iba a cambiar con la ley de Moisés. Un pacto, una promesa, una herencia de Dios no se cambia por nada. Desde que Dios prometió a Noé, hermanos, no destruir toda la tierra nuevamente con agua, al final de la lluvia, ¿qué sigues viendo? El Señor no ha roto su pacto en todos estos miles de años. Lo mismo pasa con la promesa y el pacto a Abraham. Aquí es donde el Señor, hermano, nos está diciendo que las condiciones que le dio a Abraham siguen vigentes para nosotros, ya que estas fueron las bases para el pacto que ahora nosotros gozamos por fe, hermanos. Aquí lo que tenemos que entender es esto. ¿Cuál es el pacto hecho a Abraham? Abraham, si tú me crees, si tú tienes fe en mí, de lo que yo te he dicho, yo te bendeciré. No por cumplir una ley, Abraham, porque Abraham no tenía ley, hermanos. No había ley. Entonces la promesa no está bajo la ley. La ley está bajo ¿la qué? La promesa. ¿Cuál es la promesa? El Señor Jesucristo lo vuelve a repetir: todo aquel que cree que yo soy el Hijo de Dios será salvo. La promesa es por medio de la fe, del creer. Abraham no era judío, hermanos, no había pueblo judío. Aquí es donde Abraham representa, hermanos, prácticamente a cualquier ser humano, donde Dios le llama, y si ese ser humano le cree, Dios lo bendice.
Dios le cumple. Y esa es la base, hermanos, de la promesa que el Señor Jesucristo nos hace. Cualquiera que viene en pos de mí, cualquiera que dejare, ¿verdad?, se negare a sí mismo, cualquiera que tome su cruz y me siga, será salvo. ¿Cuáles son estas promesas, amados, que Dios hace a Abraham? Darle un hijo llamado Isaac, levantarle un pueblo y gran descendencia. Le promete darle tierra, ¿verdad?, donde él pisare. Le promete riquezas materiales y físicas. Le promete engrandecer su nombre y hacerlo famoso. Todo esto son cumplimientos físicos de la promesa. Dios lo cumplió. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento aprendemos más que solo cumplimientos físicos de las promesas a Abraham. Acuérdate que con Dios las cosas no nada más son físicas, siempre hay algo que en el espíritu, algo eterno, algo más allá. Cuando vienes al Nuevo Testamento, hermanos, aprendemos más de las promesas que fueron cumplidas físicamente en Abraham. Pero aquí es donde Pablo hace mucho énfasis para que entendamos las verdades, los principios. Él dice que cuando Dios le prometió darle un hijo y descendencia a Abraham, no se refería solo a Isaac. Isaac es la promesa física. Pero ya vimos en Gálatas que la promesa espiritual no es en Isaac, sino en el hijo que desciende desde Abraham, hermanos, ¿verdad?, hasta el Señor Jesucristo. No se está refiriendo solo a Isaac, sino realmente a Cristo. Y Abraham sabía esto. Vamos a Juan capítulo 8. El mismo Señor Jesús lo declara, hermanos. El Señor Jesús sabía que Abraham conocía y entendió que no era nada más la promesa física de un hijo y de una descendencia física en esta tierra, sino que entendió que el Padre Celestial iba a traer un Salvador de toda nación. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. 50. Vámonos. Aquí el Señor, primero les voy a explicar un poco. El Señor Jesús está hablando, ¿verdad?, con los judíos acerca de Abraham, acerca de él. Está tratando de explicar esta nueva forma de entender, hermanos, el pacto, ¿verdad?, que él va a hacer. Vamos desde el verso 42. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues todos ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Acuérdense, hermanos, lo que les dije. 1500 años el pueblo judío había tenido la exclusividad de la ley y del amor de Dios. Ahora Jesucristo está tratando de introducir, ¿verdad?, este pacto que ahora no nada más Israel va a ser el exclusivo. No lo entendían, porque lo espiritual de Cristo se necesita entender por medio del Espíritu. Verso 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Porque lo acusaban de pecador al Señor Jesús. ¿Según la qué? Según la ley. Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? 47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, le dijeron. Replicaron: ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? La falta de entendimiento del Espíritu, hermanos, les hizo pensar que Jesucristo estaba endemoniado. Y le dijeron: tú no eres un judío, tú eres un samaritano. Verso 49. No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre
En cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Aquí el Señor está haciendo, amados, una distinción entre Moisés y Él. Porque acuérdense, aquí la discusión es que según los ojos de los judíos, Cristo era pecador porque rompía la ley de Moisés. Según ellos, jamás la rompió el Señor. Pero el Señor les dice: hey, ¿saben qué? Ya no es Moisés. El que obedezca a mi enseñanza es el que jamás morirá. Verso 52. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices: el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió al igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Y Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. ¿Se acuerdan de lo que leímos hace rato? Que la mayoría del pueblo de Israel no conocía verdaderamente a Dios, aunque sí conocían su ley. Aquí está. Dice: ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Fíjense, aquí es donde yo les digo, hermanos, que a Abraham le fue revelado que no nada más era el hijo que él iba a tener físicamente y una descendencia física, sino que le fue revelado por Dios que vendría el hijo verdadero de Dios. Porque dice aquí Abraham, verso 56, el padre de ustedes, físico aquí, ¿verdad? Dice: se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó ¿de qué? De alegría. Aquí es donde entendemos, hermanos, que a Abraham le fue dada la promesa espiritual por medio del Hijo en Jesucristo, y lo creyó. Y esa es la base del pacto, hermanos: el creer, la fe, no el sujetarse a la ley, sino el creer, ¿verdad?, en aquel que dio la ley. Amados, entonces aquí es donde nosotros vemos que la promesa que Dios hizo, ¿verdad?, en realidad no es nada más al pueblo de Israel. Esa es la promesa física. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios y va a ser para siempre, porque Dios no cambia. Pero acuérdense que Dios se hizo otro pueblo de toda lengua, tribu y nación. El apóstol Pedro, hermanos, dice que nosotros, la iglesia, incluyendo a todos los judíos que creen en el Señor Jesucristo y siguen, ¿verdad?, su ley de Cristo, y todos los gentiles que creen en Cristo y siguen la ley de Cristo, ¿verdad?, la iglesia, somos la nación santa. Si vamos a primera, ¿verdad?, de Pedro, ahí nos dice Pedro, ¿verdad?, le está escribiendo a la iglesia. Miren, si vamos a primera de Pedro, Pedro, ¿verdad?, en el capítulo 1, verso 1 dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Y empieza, ¿verdad?, a él a nombrar muchos diferentes lugares. Pero la carta es dirigida a los elegidos por Dios, no nada más a Israel, sino a los elegidos por Dios, ¿verdad?, en todo lugar. Y empezamos a ver que el apóstol Pedro empieza a hablar de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y luego vamos ayúdenme, hermanos, donde dice: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, es primera de Pedro, capítulo 2. ¿No traen el apóstol Google ahí? 2:9.
Sí, sí, aquí está, sí, gracias, hermana. Dice, pero ustedes no son así. Está hablando de aquellos que tropiezan con Jesucristo. Acuérdense, hermanos, Jesucristo fue aquel parteaguas que tuvo que enseñarle al pueblo de Israel que no nada más ellos iban a ser amados y salvados por Dios. Para muchos Jesucristo fue la piedra de tropiezo. Con él tropezaron, se toparon. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la maravillosa luz admirable. Verso 10, antes no tenían identidad como un pueblo, ahora son pueblo de Dios. Hermoso, hermanos. Hermoso, o sea, lo que está tratando el apóstol Pablo de enseñar por medio del Espíritu. Prácticamente, hermanos, ¿recuerdan la parábola del viñedo? No la voy a leer porque es muy larga, pero Mateo capítulo 21, nada más se las voy a resumir. Mateo capítulo 21, versos 33 al 46. El Señor Jesús está hablando a los judíos, intentándoles poner esto en su mente, diciéndoles, voy a contar una historia. Había una vez un hombre que compró un campo, un viñedo. En ella plantó, ¿verdad?, uvas elegidas que dieran buen fruto. Hizo una torre de vigilancia para que no se la robaran, un cercado, hizo un pozo de agua y contrató a trabajadores para que laboraran ahí. Se fue a vivir a un lugar lejos el amo y dijo, al tiempo de la cosecha voy a enviar, ¿verdad?, a mis sirvientes para que levanten la cosecha. Con el tiempo, dice, llegó el tiempo de la cosecha, este amo envía a sus siervos para que levanten la cosecha, pero los que estaban trabajando en el viñedo, dice, a uno lo golpearon, lo mataron, a otro lo apedrearon, y al otro no recuerdo ahorita, que eran 3. Dice, entonces el amo envió más esclavos para que le dieran cuentas los de la viña, y a todos, hermanos, los mataron. Entonces dijo, voy a enviar a mi hijo, porque van a respetar a mi hijo, porque pues el hijo es el hijo del dueño. Dice, pero cuando llegó el hijo, los del viñedo dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con todo. Dice, entonces el dueño vendrá, dice, tomará a todos sus siervos malvados, ¿verdad?, los destruirá y les dará la viña a otros que sí quieran trabajarla por él. Y el Señor les dice, ustedes son los siervos malvados, le dice a los judíos. Amados, el Señor estaba tratando de decir, no es la ley de Moisés, no es Abraham, o sea, la sangre judía, soy yo el que hace el pacto, soy yo el que hace la ley. Y aquí es donde la ley de Cristo, hermanos, en la cual tenemos que estar viviendo tú y yo, tiene que ser seguida y cumplida, y tiene que ser conocida, y vamos a conocerla, que es la ley de Cristo. Aquí lo que vimos en la semana pasada y hoy es la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, y que entiendas que en realidad la promesa a Abraham es la base para la ley de Cristo y para la ley de Moisés, y que tuvieron su tiempo y su cumplimiento, la ley de Moisés, pero vivimos bajo la ley de Cristo, ya no como judíos, ya no como gentiles, sino ahora como un solo ¿qué? Solo cuerpo en Cristo Jesús. Amados, el Señor dice que el dueño de la viña se la quitará a los siervos malvados, la entregará a aquellos que deseen trabajarla y levantar mucho fruto. En Apocalipsis capítulo 5 verso 9 dice que Cristo compró con su sangre un pueblo de toda tribu, lengua y nación de la tierra. Todo cristiano verdadero produce fruto agradable. Gálatas 3, 7 y 14. Dice que ahora el Señor se ha hecho, dice, yo soy, ¿verdad?, la viña, la vid, y ustedes son los pámpanos. Los que están en mí injertados van a dar buen fruto. Amados, mucho antes que la ley de Moisés, Dios le dice a Abraham, te voy a dar un Salvador, te voy a dar hijos como las estrellas del cielo,
esa nación va a ser bendita. ¿Y cuál es la mayor bendición? La justificación por la fe. No por lo que puedes hacer, sino por lo que puedes creer. ¿Crees tú que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, puede perdonar todos tus pecados y puede salvarte de la condenación eterna? Si lo crees, vas a seguir la ley de Cristo, porque creer es obrar. Y aquí es donde pidámosle al Señor. Próximamente, hermanos, estaremos hablando de la ley de Cristo y poder cumplir esa ley, hermanos, y recibir esos beneficios. Porque la Biblia declara que Jesús era piedra de tropiezo para muchos, porque nació como pobre, vivió diferente a los religiosos de aquel tiempo, fue muerto por los romanos, fue colgado en un madero. Y nosotros, los gentiles, los que no teníamos la ley, hermanos, declarábamos que el Mesías había venido, pero los judíos decían: ¿dónde? No podían verlo. Era imposible para ellos entender que el Mesías murió bajo maldición, pero nosotros entendemos que Dios ha puesto toda nuestra maldición en él. Aquí es donde entendemos que por medio de la promesa hecha a Abraham, por medio de su descendencia, Jesús, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y no nada más la familia de Abraham. Amén. Terminamos con esto, hermanos. Juan capítulo 15. Próxima semana seguiremos viendo qué es la ley de Cristo, para conocerla, para vivir bajo ella y cumplir ese mandamiento que el Señor Jesús dijo: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y al que le ama, ¿verdad? El que me ama, yo le amaré. Juan 15, versos 9 al 14. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, pertenecen y permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos manda, Señor Jesús? ¿Qué nos mandas a hacer? Y aquí es donde pidamos del Señor: Señor, revélanos en tu palabra cuál es tu ley, Cristo Jesús, para hacer tus mandamientos y que nos puedas amar. Amén. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdadera. No hay mentira en ella, Señor. No hay confusión, porque tenemos al Espíritu de verdad que nos enseña su palabra. Padre, aquí no hay uno más grande que otro, solo Cristo Jesús. Ni Abraham, ni Moisés, ni cualquier apóstol, ni cualquier gentil o judío, Señor. Jesucristo es el mayor de todos. Padre, ayúdanos a vivir bajo tus promesas. Ayúdanos a cumplir tu ley, Jesucristo. Ayúdanos a manifestar tu amor. Ayúdanos a mostrar amor a todos. Ayúdanos a hablar, Señor, tu evangelio a todos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandamientos, a permanecer en ellos. El tiempo se acerca, Señor Jesucristo. Tus profecías son cumplidas. Tú dices que velemos, que oremos, para que no nos agarre aquel día, Señor, como ladrón en la noche, sino que estemos fieles, viendo, Señor, y obrando todo aquello que ya nos enseñaste. Señor, ya no estamos en oscuridad, sino que tu luz, Jesucristo, ahora nos da brillo, nos deja ver como unas lámparas enfrente de nuestros pies. Señor, este mundo pronto pasará y todos sus deseos, pero tú jamás pasarás.
Ayúdanos, Señor, a tener el enfoque, Padre, en lo eterno, en aquello que permanece, Señor, como tus pactos y tus promesas. Ayúdanos, Señor, a que si estamos confundidos, bendito Dios, que tu Santo Espíritu de verdad traiga luz y abracemos la luz y abracemos, Señor, el camino que va a la vida. Señor, solo tú eres suficiente, nuestro Mesías, el Mesías de las naciones, no nada más el Mesías judío, el Mesías de las naciones, el Mesías de las tribus, el Mesías de todo pueblo. Bendito eres, Hijo de Dios, Jesús, por traer salvación a este pueblo, Señor, pecador, a este hombre pecador, Señor, que soy yo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Que no se nos olvide, Señor, que es por fe y por permanecer fiel a tu pacto, Señor. Que algún día podemos verte cara a cara, poder llorar, y que tú, Señor, enjuagues nuestras lágrimas y nos des ese pase, Señor, a la tierra prometida, que es tu cielo, Señor, que es el lugar donde tú moras, donde tú vives. Que mis hermanos y yo seamos fieles, Señor, a tu pacto y a tu ley. Bendecido eres, Jesús, Hijo de Dios. Creemos en ti, te exaltamos y proclamamos tu palabra nada más. En tu nombre damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición. Amén.